Señor, para que tu palabra, rogándote, Señor, que tú nos ayudes a poder entender y comprender y aplicar en nuestro día a día lo que tú nos quieras traer a través de tu siervo. Pues le vamos a dar las gracias al Señor por todo lo que hace por nosotros y también, ¿verdad?, por la bendición que el Señor derrama en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema para mí es un tema muy importante, aunque a lo mejor otros temas pues parecen más complejos o más difíciles, ¿no? Pero la realidad es que el tema de la oración, ¿vale? La realidad es que no tenía pensamiento de hablar de esto, iba a hablar de otra cosa, pero como los hermanos hablaron en el grupo y empezaron a decir qué pasaba con la oración, por qué Dios recibe oración, porque esas preguntas típicas que te surgen, que la realidad es que la oración es un tema vital, es importante para todos. Entonces vamos a tratarlo desde la perspectiva bíblica, ¿vale? Siempre vamos a tratarlo desde la perspectiva bíblica. Después, cuando terminemos, resolveremos las dudas o reflexionaremos sobre el tema. Lo más importante es que después de esto entendamos mejor qué es la oración para que podamos llevarla a la práctica. Amén. Porque realmente lo que escasea en este tiempo, en toda la iglesia y en el panorama evangélico, es la oración. Hubo un tiempo donde se oraba mucho, pero por desgracia ahora ha caído un poco en el olvido, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hablar vamos a decir verdades y cosas, vamos a leer textos de la Biblia, os voy a mandar a leer alguno, otros los leeré yo, ¿vale? Lo vamos a hacer de manera dinámica, que todos podamos participar y que después de todo nos quede claro, y luego no pienses, pues no, qué pregunta más tonta, o no. Si alguien tiene una duda, pues se dice, porque tú puedes pensar que es absurdo, que es una pregunta tonta. Para nada lo es, ninguna pregunta lo es. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos un intercambio de ideas o se cruzan un montón de pensamientos en nuestro cerebro y produce un cortocircuito. Y otras veces nos desconectamos, nuestra atención se desconecta. Y la otra vez cuando estuvimos hablando de la ley de la gracia estuvimos casi 1 hora y 20 minutos hablando sin parar. Y lo bueno es que en ningún momento vi a nadie desconectado. Y eso es muy difícil. Cuando te tiras 1 hora hablando o pasas de 1 hora, lo lógico es que su cerebro se marche a otro lado, ¿vale? Se desconecte. Es lógico que algún rato pues se desconecte la cosa porque somos humanos. Pero vamos a enfocar la oración no como un ritual, sino como una disciplina espiritual y una vía de comunicación directa con el Creador, ¿vale? Entonces, la oración Santa Teresa de Jesús decía que la oración es la respiración del alma. Entonces, yo no sé si esta mujer era santa o no sé, pero es verdad que tenía razón cuando decía que la oración es la respiración del alma. La oración no es un monólogo para informar a Dios, porque ya lo sabe todo, sino es un diálogo, y escuchadme bien, para alinear nuestra voluntad con la suya. La oración no es un monólogo, no, es un diálogo. Y en ese diálogo se intenta alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y texto 17, dice: orad sin cesar. Entonces, la oración no es una opción, es un mandamiento. ¿Lo entendemos esto? La oración no es algo opcional, algo que puedes tener o no. La oración es un mandamiento de Dios.
Os voy a leer un texto para empezar a hablar de esto, ¿vale? Filipenses capítulo 4, texto 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ahora dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos es que no estéis afanados en vuestras cosas, en vuestros quehaceres, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es lo que dice. Dice, ¿y el resultado de eso qué es, Gusti? El resultado de estar en oración, petición y acción de gracias, ¿cuál es el resultado que produce a mi vida? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está diciendo que orar, aunque tú estés afanado en tus cosas, en tus trabajos, que orar, pedir, dar gracias, suplicar a Dios, tiene como consecuencia que la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que es un medio para hallar paz. O sea, la oración es un medio para hallar paz. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se debería orar? Pastor, ¿cómo se debería orar? Bien, pues Jesús, de este texto hablaremos varias veces, lo citaremos una y otra vez, ¿vale? Iremos yendo y volviendo para el mismo tema. Jesús nos dio un modelo, Jesús nos dio el Padre Nuestro, no para ser repetido mecánicamente, sino como estructura de prioridades. La oración del Padre Nuestro, la Iglesia Católica lo convirtió en un rezo. Y eso no le agrada al Señor. Ya veréis cómo luego el Señor demanda o rechaza las vanas repeticiones, ¿vale? En Mateo capítulo 6, del 9 al 13, se encuentra el Padre Nuestro. ¿Significa que yo puedo orar diciendo el Padre Nuestro? Claro que lo puedes decir. Puedes decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo puedes decir. Pero Él, el Señor, no mandó, dijo, Señor, enséñanos a orar. Pues bueno, cuando oréis, decid de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No significa que tenemos que repetir esa oración mecánicamente y convertirla en un rezo. Lo que nos dio el Señor Jesús es la estructura de las prioridades. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sugiere esto? Adoración. Dios primero. Lo primero que nombra la oración, ¿qué es? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De lo que está hablando, nos está marcando, para que nos entendamos, cómo debería ser el modelo de nuestra oración. ¿Y cómo debería empezar tu oración y la mía? Adorando. Porque adorar es reconocer lo que es Él y humillarme ante Él. Entonces, cuando empieza Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, está adorando y está poniendo a Dios el primero. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando de sumisión o sometimiento. Sus planes por encima de los nuestros. Es decir, que la estructura del Padre Nuestro no es otra que comienzo de adoración y después de la adoración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y el segundo es sumisión. Venga tu reino y hágase tu voluntad, en el cielo y en la tierra. Es decir, que por encima de nuestros planes están los suyos. Eso es lo que estaba diciendo esta oración. De alguna manera quiero que me entendáis que
no es que deberíamos repetir el Padre Nuestro tal como está, que no sería malo, sino que nos da la estructura de cómo deberíamos orar, ¿vale? Su misión. Y después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué habla eso? De dependencia. Provisión diaria. El maná caía día a día. Amén. Solo el viernes, para el día del reposo, podían guardar para el otro día. No podían guardar ni un trozo de maná para el siguiente día. Si lo guardaban se pudría. Todos los días tenían que decir, y mañana Dios dirá. ¿De qué habla eso? De dependencia. Entonces vemos que en la oración del Padre Nuestro hay adoración, hay sumisión, pero también hay dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora dice el cuarto, y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. De esto yo siempre le he clasificado como una limpieza racional, pero la realidad es que está hablando de arrepentimiento. En cada oración que hagas a Dios, cuando ores, tiene que haber un apartado para el arrepentimiento. Amén. Y pastor, ¿todos los días pecamos? Todos los días pecamos. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días, al acabar el día, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Qué está pidiendo? Protección. Entonces, vemos que en el modelo que Cristo hace sobre la oración, nos marca la estructura de adoración, sometimiento, dependencia, arrepentimiento y protección. Ahora, con tus palabras, puedes llevar esa estructura. ¿Por qué? Porque yo este modelo lo adapto a lo que necesito, a lo que siento, a lo que veo, a lo que percibo, y tú también, cada uno de los que estamos aquí, lo adaptamos a lo que necesitamos. Pero tenemos la estructura de cómo debe ser la oración. Vale, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vale? ¿Qué es una oración eficaz? Pues que tiene eficacia, que tiene resultados, que trae fruto. En la Biblia nos enseña que hay una serie de llaves, que yo lo digo así, que abren la puerta a una respuesta divina. ¿Vale? ¿Cuál sería una de ellas? Voy a hacer que lea el hermano Juan de Santiago 1:6. Una de las llaves que puede abrir la puerta para la respuesta divina, y el Enrique que lea 1 de Juan 5:14. ¿Cuáles son estas llaves? Pues hay unas llaves que son necesarias en la oración, ¿vale? Santiago 1:6, 1 de Juan 5:14. Juan de, por favor, cuando puedas. Lo estoy buscando. ¿Se deja encontrar Santiago? Creo que sí. Que se dejará. Sí, no te dejo leer aquí, ¿eh? Que es que no me entiendes, que no me van las manos. Pues léelo aquí. Lo verde. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vale, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuál sería la primera llave en la oración? Fe sin dudar. Una fe inquebrantable. Y el segundo, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. muy bien. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, cuando leáis en la Biblia y fue oído o Él nos oye, significa que fue concedido. Si tú lo lees en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando dice, y Jehová oyó,
automáticamente es que concedió, ¿vale? Entonces, la segunda llave, la primera es la fe sin dudar, la segunda sería que tu petición esté de acuerdo con su voluntad. Dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir conforme a su voluntad. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y texto 13, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En qué nombre hay que pedir las cosas? En el nombre de Jesús. De hecho, todo lo que se haga, de palabra, de hecho, sea en el nombre de Jesucristo, dando gracias al Dios Padre. Nos está diciendo que nuestras peticiones dirigidas al Padre tienen que ser en el nombre de Jesucristo. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Recordad cuando hemos dicho oír o escuchar en el lenguaje bíblico. Con un corazón limpio. Es decir, que es necesario para que nuestra oración sea eficaz, tener fe sin dudar, pedir de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Jesús y con un corazón limpio. ¿Por qué? Porque dice, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me escucha. Siempre decimos, Dios lo oye todo. Sí, y lo ve todo. No significa que no te oiga, significa que no te concede. ¿Vale? ¿Qué obstáculos hay? ¿Qué obstáculos hay que impide la oración? Santiago, yo digo el texto y vosotros me decís qué obstáculo veis, ¿vale? Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál creéis que es aquí el obstáculo? Que no pedimos conforme a su voluntad. No pidió conforme a su voluntad, pero ¿qué notáis aquí en una persona que pide para gastar en sus deleites? ¿Qué palabra te viene? Avaricia. Egoísmo. Porque la petición eficaz es la petición desinteresada. Cuando yo no pido para mí, sino pido para mi hermano. ¿Os acordáis de Salomón? Pídeme lo que quieras. Y dice, sabiduría para gobernar tu pueblo. Sabiduría y ciencia para gobernar tu pueblo. ¿Y qué le hizo Dios? No solo le dio sabiduría, sino que le dio todo lo demás para él. ¿Por qué no pidió para él? Pidió para gobernar el pueblo. La petición desinteresada es la petición que oye Dios. Por eso debemos orar los unos por los otros. Amén. 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 Leo otro. Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué obstáculo veis que puede entorpecer tu oración? El orgullo. El orgullo impide perdonar. El rencor, ¿no? El rencor, Dani. Es decir, que la falta de perdón puede ser un obstáculo en nuestra oración. O sea, que antes de orar, ¿qué deberíamos hacer? Reconciliarnos con nuestro hermano, ¿no? Primera de Pedro 3:7 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este no lo voy a pedir porque solamente leo esto y aquí lo que está hablando Pedro está hablando de los matrimonios, de la unión de ellos, que oren juntos, que la mujer santifica al marido y viceversa. Y de lo que está hablando es que, claro, si en un matrimonio uno de ellos es inconverso, entorpece y estorba las oraciones del otro. Entonces, hay conflictos familiares que son estorbo para las oraciones. En este caso habla de matrimonios, pero puede ser otro tipo de conflictos familiares. Cuando en una casa no todos los que están son creyentes, puede haber estorbo en tus oraciones.
pueden ser impedidas tus oraciones o puedes ser ridiculizado por tus oraciones. Entonces, tu oración puede ser estorbada. ¿Vale? Seguimos. El que aparta, Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué pensáis? El que aparta su oído de la palabra, aquí dice ley porque es proverbio, pero valdría la palabra, y la desobedece, su oración, por muy bonita que sea, se convierte en abominable. ¿Qué significa? Que si yo oro mucho, pero no obedezco a Dios, mi oración no sirve. Puedo estar 7 horas orando, pero si no obedezco a la palabra, mi oración no sirve para nada. Aquí la llama abominable, ¿vale? Seguimos. Romanos 8:26, alguno de los 3 lectores. Digo algo, la oración profunda no depende de nuestra elocuencia, sino de la intercesión del Espíritu en nosotros. Y ahora, leyendo este texto, ¿lo tienes? Léelo. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bueno. Muy bueno. De igual manera, porque este texto dice, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que dice una gran verdad, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. ¿Te has dado cuenta? Escuchadme bien, ¿eh? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como nos conviene. Y dice la Biblia, no lo sabemos. Chacho, yo pensaba que yo sabía pedir. El de Santiago que dice que pido mal, y este que dice que no sé pedir, pero la realidad es que es así. Dice, no lo sabemos, pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Significa que la oración profunda no depende de tu palabrería, sino de la intercesión del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo te hace que ores eficazmente. ¿Sabéis que el Espíritu Santo puede tener un lenguaje que solo se entienda con Dios? Y que se puede orar en el Espíritu y ser un lenguaje que no lo entienda nadie, ni el Satanás, pero Dios sí, porque por el Espíritu se puede escuadriñar las profundidades de Dios. Porque el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, leyendo Romanos 8:26, nos damos de cuenta que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. Que se ora mejor con el Espíritu Santo. ¿Se puede orar, pastor, sin tener el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Cuánta gente ha habido en la Biblia y que hemos conocido que ha clamado con gran fervor sin el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que no sabemos lo que nos conviene, no sabemos cómo deberíamos pedir, pues el Espíritu Santo nos capacita, porque Él dice que intercede por nosotros. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo está gimiendo, intercediendo por nosotros ante el Padre? Porque sabe el Espíritu Santo lo que nos conviene. Porque es el mejor conocedor de la profundidad de la persona. Lo que somos, el que mejor lo conoce, es el Espíritu Santo. Digo algo, la oración es el motor de la Iglesia. Santiago 5:17 dice que Elías
que era un hombre sujeto a pasiones, ¿vale? Hay gente que dice que Elías era un ángel, que era no sé qué. No, pues dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones. Dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, su oración cambió el clima de una nación. ¿Cuándo pasó esto? Cuando se puso delante de Acaz y dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá agua ni rocío en nuestros años, sino por mi palabra. Primero de Reyes 17. ¿Os acordáis de ese texto? Sí. Pues nos da a entender que la oración es el motor del creyente, es el motor de la iglesia, y que una iglesia que no ora es una iglesia carente de poder, que no tiene ese poder. Porque esta oración de Elías cambió, pero también nos habla de la oración que hizo cuando se enfrentó a los profetas de Baal y de Asera. Que de eso también vamos a hablar. ¿Vale? ¿Vais bien? Sí. Vamos a hablar de las vanas repeticiones, como dice Mateo capítulo 6. ¿Vale? Mateo capítulo 6 y texto 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay una diferencia que tenemos que tenerla clara, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más en la oración, ¿vale? Una cosa es la persistencia, orar muchas veces por algo, eso es persistencia. Y otra cosa es la repetición vana, que sería palabrería sin corazón. Hay una diferencia muy grande, ¿vale? Jesús lo dejó muy claro. ¿Cómo debe ser tu oración? No uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles. Y de esto podríamos decir dos o tres cosas, que luego diremos, ¿vale? ¿Qué significa la palabra vanas repeticiones? Siempre sabéis que utilizamos el lenguaje original para aprender algo más, ¿no? Aunque sabemos lo que es vana repetición, la palabra griega original sería batologeo. ¿Sabéis que logos es palabra, verbo, y batologeo sería vana palabrería, repeticiones vanas, y batologeo significa discurso balbuceante, vacío o mecánico. Discurso balbuceante, vacío y mecánico. ¿Por qué dice Jesús, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles? ¿Te has dado cuenta? Hay gente que dice como los fariseos, no, dice como los gentiles. Los gentiles creían que sus dioses eran reacios a escuchar y que podían ser como manipulados por medio de fórmulas mágicas, mantras, conjuros, ¿me entendéis, no? Por dónde voy. Ellos, los gentiles, creían que sus dioses paganos, por medio de muchas repeticiones, podían manipular a ese dios. Entonces, Jesús dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No. Y después de esto, del 6-7, viene cuando dice, cuando oréis, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te das cuenta? Cristo dice, no uséis vanas repeticiones y luego manda al Padre nuestro. Por lo tanto, el Padre nuestro no es una vana repetición, ni un rezo mecánico, sino que es la estructura de prioridades en nuestra oración. ¿Os acordáis cuál era, no? Adoración, sumisión, arrepentimiento. Entonces, Dios no busca, a ver si estáis de acuerdo conmigo, Dios no busca la cantidad de palabras, sino la calidad de la intención de la oración. Amén. Cuando la oración se convierte en un ritual automático, deja de ser una relación y se convierte en una religión muerta. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí está lo que yo acabo de expresar, plasmado en la Biblia. Este pueblo ora muy bien, reza muy bien. ¿Sabéis que los judíos tienen un montón de rezos? Más que la Iglesia Católica.
tienen rezos para todo y los repiten a diario. Para todas las cosas tienen un tipo de rezo. Pero Cristo nos dijo, de alguna manera, que cuando nos acercáramos a Dios, Salmo 34, 18, escuchadme, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Lo que está diciendo Dios, y ya lo decía en el Antiguo Testamento, es que Él no atiende, no escucha, no oye las vanas repeticiones mecánicas y automatizadas, palabrerías vacías que no llegan al tono de Dios, y esas no las oye, no las atiende el Señor, sino que Él está con aquellos quebrantados, contristos de espíritu, aquellos que vienen humillados ante Dios con una necesidad grande en su corazón. Él no cuenta las palabras, sino el peso de la intención de la oración. Amén. Amén. Entonces, pastor, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Por qué puedo caer, pastor, en vana repetición? Sí. En nuestras iglesias, por desgracia, se puede caer en vana repetición, porque no la sabemos de memoria. ¿A que sí? No en todas. Igual de calós que de señores. En todas puede caer en repetición. ¿Cuál es la diferencia? Mira, Jesús nos advirtió, ¿no? La Biblia nos enseña orar sin cesar, ¿no? Orar sin cesar. Lo cual implica volver al mismo tema varias veces con una fe activa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre vana repetición y persistencia? Pues te lo voy a decir. La vana repetición sería recitar frases hechas sin pensar su significado. Os pongo un ejemplo bíblico. Los profetas de Baal en el monte de Carmelo, gritando lo mismo hora tras hora. Primera de Reyes, capítulo 18 y texto 26. Se pegaron horas y horas y horas y horas repitiendo lo mismo. Se cortaban con cuchillos. Y su Dios, según Elías, decía, a lo mejor está durmiendo. Es la primera vez que he visto a un profeta burlarse de otro, ¿no? Vana repetición sería recitar frases hechas sin pensar en su significado. ¿Y qué es la persistencia? Clamar con fervor hasta recibir una respuesta o encontrar la paz. La persistencia en la oración es importante. ¿Tenemos un ejemplo en la Biblia? Pues hombre, Jesús en el capítulo 26 de Mateo oró hasta 3 veces en el huerto de Getsemaní. No usó una vana repetición, sino que fue persistente en la oración. Tenemos un ejemplo grande en la parábola en Lucas 18 de la viuda y el juez injusto. Además, el Señor Jesús dice y les habla de esta parábola diciendo, otra vez les refirió el Señor Jesús una parábola ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nos cuenta que hay una viuda que es perjudicada por su adversario y un juez injusto que no teme ni a Dios ni a los hombres. Pero día tras día la mujer iba donde el juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y otro día, hazme justicia de mi adversario. Eso es persistencia. ¿Y qué nos enseñó Cristo en la parábola de la viuda y el juez injusto? Pues nos enseñó que una viuda, por su insistencia, obtuvo justicia ante un juez que no la ajustó. Cuanto no más nosotros, que tenemos al juez justo de toda la tierra, que se llama Jesús, que Él atenderá a sus hijos que claman de día y de noche. Si una viuda logró tener justicia ante un juez injusto, ¿cómo no la vas a tener tú? ¿Pero cómo? Persistiendo en la oración. Amén. No confundir con vana repetición, sino que es una oración persistente, ¿vale? Yo diría que insistir con fe
y una desesperación santa. Una vez me preguntó un joven, me dijo, pastor, ¿cuál es el mejor ayuno? Y yo le dije, ese que de la petición tan grande que tengas, no puedas comer. ¿Lo entendéis? Sí, a ver. ¿Cuál es el ayuno? Ese que tengas una petición tan grande que no puedas comer y te pongas a orar y a ayunar y a pedir a Dios insistentemente y tengas una petición tan grande que digas, no puedo comer. Ese es uno de los mejores ayunos bajo mi punto de vista. ¿Qué puedo hacer yo para no caer en las vanas repeticiones, en las oraciones mecánicas, esas que no sabemos de memoria? Pues yo creo que deberíamos hablar con Dios como un Padre amoroso. No necesitamos un lenguaje especial, arcaico, no sé. Si yo voy, Dios Jesús, donde mi Papa y le digo, oh Padre, grata es tu misericordia, déjame para gasolina. Seguramente el gitano me pega un garrotazo en todo el cogote y me diga, si necesitas dinero, pídemelo. ¿A qué sí? Yo, Dani, tú te diriges a tu padre, ¿cómo te diriges? Papá, me hace falta esto, quiero esto, necesito esto, ¿no? Sin formalismos, directamente como un hijo habla con un padre. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos ese lenguaje de la oración? Porque a veces no oramos para Dios y oramos para los demás. ¿Verdad? Puede pasar. Puede pasar que, bueno, hay gente que tiene habilidad para orar, ¿no? Y en eso fluye y se pone a orar y es una bendición. Y hay otros, pues, que oran un poquito y después, pues, van subiendo como pueden, ¿no? Hay otros que pueden estar mucho rato orando porque tienen, no sé, como yo digo, tienen repertorio. Pero claro, cuando a mí me preguntan jóvenes de la iglesia, me dicen, pastor, es que yo a los 5 minutos me he quedado sin palabras. Yo siempre les digo lo mismo. La práctica hace al maestro. Si tú oras y oras y oras y oras, poquito a poco vas a coger más y más profundidad en la oración y vas a ejercitarla, porque lo que se ejercita se aprende. Amén. Amén. Preparación de tu corazón. Yo siempre digo que antes de orar, guarda silencio. Esto lo digo yo, ¿vale? Para que seas consciente de a quién te vas a dirigir. Por eso, la oración del Padre Nuestro empieza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos está hablando que tenemos que ser conscientes que aunque Dios es nuestro Padre, es Dios. Amén. Y tenemos que ser conscientes de a quién nos estamos dirigiendo. Amén. Por eso yo recomiendo siempre que antes de orar, prepararnos un poquito en silencio, meditar, conectar nuestra mente con el cielo y ya empezar a dialogar con Dios, Amén. a comunicarnos con Dios, teniendo conciencia de a quién nos estamos dirigiendo. Luego, ¿te puedo dar un consejo? Te lo doy. Lee la Biblia, lee los Salmos y te dará variedad en tu oración. Hemos dicho que Dios no cuenta las palabras, sino el peso de las palabras. Pero sí que es verdad que leyendo los salmos, que muchas son salmos sapienciales, quiere decir que son salmos donde el salmista hizo una oración. Claro, tenemos el inconveniente de que el autor de los salmos, por ejemplo David, que escribió 73 de ellos, pues era un poeta. Y no ora igual un poeta que nosotros. Está más que claro. Pero vemos ahí un modelo de palabras, de exaltación de Dios, de adoración a Dios, que lo podemos usar y nuestra oración será más bíblica que nunca. ¿Os acordáis del Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Claro, a nosotros no nos ocurriría
orar de esta manera porque no tenemos ese repertorio. Pero cuando lo he leído, he entendido que el que ha escrito este salmo tiene sed de Dios, tiene necesidad de Dios su alma y está desesperado por presentarse delante de Dios. En realidad entiendo que detrás de esa oración hay una persona necesitada. Si conozco el contexto de este texto del Salmo 42, lo entendería perfectamente. Porque este salmo, porque esto, quién lo escribió y qué sucedió con esta gente. Y entonces entenderíamos por qué precisamente compuso el Salmo 42. Entonces, el capítulo 6 de Mateo, que nos habla del Padre Nuestro, es precisamente para evitar las vanas repeticiones, ¿vale? Profundizamos un poquito más, ¿vale? Amén, amén. El pensamiento pagano por aquí y la paternidad de Dios por aquí. Jesús, cuando comenzó a hablar de su Padre, que lo habló mucho y a toda hora, atacó la idea de que Dios es un ser distante que necesita ser convencido o despertado. Me explico. Dios era presentado por los paganos como un ser distante que tiene que ser convencido a base de palabras. Por eso, los profetas de Baal y Asera en el monte de Carmelo, cuando se enfrentan a Elías, empiezan a convencer a Dios y se cortan con cuchillos. Practican eso que se llama ascetismo, que sería cortarse, darse latigazos, lo que al día de hoy alguna vez gente ve como bueno, ¿vale? Eso se llama ascetismo. Entonces, el concepto pagano era que la oración era como un conjuro, que si decías las palabras exactas, las cantidades de veces exactas, Dios estaba obligado a actuar. En realidad era una forma de controlar a Dios. Tú has crecido en el Evangelio o te han presentado el Evangelio donde Dios es soberano, ¿no? Es el dueño de todo, el dueño del universo, que nadie tiene que mandarle a Él, sino que Él es el que manda. Amén. ¿Sí o no? Amén. Vale, esto es porque en realidad nuestras bases son cristianas. Pero en el mundo pagano, religiones como hinduismo, budismo, zoroastrismo, todas las religiones que hay, que no todas son y basadas en la Biblia, aunque algunas se parecen, nos habla que de alguna manera ellos pueden manipular a Dios por medio de mantras, por medio de repeticiones, por medio de oraciones, como si fueran conjuros. ¿No os suena esto algo? ¿Os suena? Hay una doctrina a día de hoy en el mundo evangélico neopentecostal que se llama yo decreto, yo declaro, yo arrebato. Amén. Es una doctrina neopentecostal. Ese que dice, yo declaro, arrebato y tomo lo que es mío y manipulo el cielo. Por ejemplo, cuando Elías dice, por mi palabra que no llueve, parece ser que está mandando a Dios. ¿Entendéis? Pues, aunque no lo creáis, es un concepto pagano. Cuando se mezclan religiones paganas o esoterismo con el Evangelio. Es lo que se llama la nueva era. La nueva era es precisamente la mezcla de conceptos místicos y esotéricos con el Evangelio. Pero la revelación de Jesús es que Dios es un Padre y sabe lo que necesitas. Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. ¿A que sí? Y dice Jesús, pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, ¿cuánto no más mi Padre? ¿Te das cuenta? Acabas de despuntar todo lo que los paganos y los de día de hoy que han mezclado también paganismo, han mezclado con eso. Entonces, Mateo 6, 8 dice, no hagáis
pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Dios sabe, antes de que yo le pida, de qué cosa tengo necesidad. Entonces, pastor, ¿por qué tengo que pedirlo? Si Dios lo sabe. Porque el que pide demuestra necesidad y se humilla. Y el que da demuestra grandeza y soberanía. Porque es más grande el que da que el que recibe. Porque el que pide, pide necesitado. Pero el que da demuestra grandeza. Entonces, si Dios sabe por qué orar, ¿por qué tenemos que pedir y lo que necesitamos? ¿Para qué oramos? Digo yo. No oramos para darle información a Dios. Oramos para cultivar nuestra comunión con Dios y reconocer nuestra dependencia. Yo pienso que las vanas repeticiones son de alguna manera un intento humano de comprar el favor de Dios. Yo iba a la escuela y era católica y rezaba en el Padre Nuestro: el Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres. Me lo sabía de memoria. Y tienen unas repeticiones que repiten y con eso piensan que compran el favor de Dios. ¿Os acordáis de los niños cuando se echaban a dormir y decían: Jesucito de mi vida, eres niño como yo? Pues eran repeticiones que trataban de comprar el favor de Dios. Entonces, cuando se ora, escuchadme bien, con el piloto automático, yo le llamo la hipocresía del rito. Cuando usamos muletillas. ¿Os acordáis, por ejemplo? Señor, te pedimos, Padre Santo, cada 3 palabras, Padre Santo, te honra mi corazón, Señor, te pedimos. Cuando hacemos oraciones de memoria, orar por la comida, orar al acostarse, orar al despertarse, usando siempre la misma oración durante 20 años. Pero dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no es de mí, no es sino un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este es el texto que cita Jesús en Mateo, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que estaba citando Jesús es precisamente Isaías 29:13. Y dice: este pueblo se acerca a mí con su boca. Oran muy bien. Tienen ritos, rezos, los judíos lo tenían y lo siguen teniendo. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es sino un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, que el temor de Jehová no era porque en realidad lo sentían, Dios Jesús, sino que era porque había pasado de padres a hijos como tradición. Entonces se ha convertido en un ritual mecánico. En ese tiempo se convirtió en un ritual mecánico y en nuestras iglesias se puede producir que oremos con el piloto automático. Que ni tan siquiera seamos conscientes de lo que estamos diciendo porque las llevamos tan interiorizadas y tan repetidas que no estamos orando de corazón. Así es. ¿Cómo podemos? Claro, yo te he dicho todo esto y ahora tú me dices: pastor, ¿y cómo podemos combatir esto? Bueno, primero vamos a leer la Biblia. Primera de Corintios capítulo 14 y texto 15. Y el Juan 4:24. Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, 15. Juan 4:24.
tenéis? Cuando quieras. ¿De qué? 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muy bien. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. Antes hemos leído Romanos 8:26, que el espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene. Y dice, ¿ahora qué pues? Oraré con el espíritu. Orar en el espíritu. Dice, pero también oraré con entendimiento. También vale para cantar, ¿eh? Cantaré en el espíritu, no se puede cantar por cantar, hay que cantar en el espíritu. Pero también cantaré con entendimiento, mirando que estoy cantando. Lo que está diciendo es que hay que orar con mente, sabiendo lo que estoy diciendo. No vale decir pam, 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 y tan siquiera sé lo que estoy diciendo. No vale cantar una alabanza que a lo mejor está diciendo una herejía. ¿Me explico? Orar en el espíritu, sí. No, yo cuando oro en el espíritu, válgame Dios, arranco. Sí, pero con mente, ¿eh? Con entendimiento. Se necesitan los dos. No, yo cuando oro en el espíritu, soy un caballo desbocado. No, en el espíritu, pero con entendimiento. Esto es lo que dice Juan 4:24. Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. O sea, que hay que orar en espíritu y en verdad. Orar en espíritu está claro que lo pone la Biblia por todos los sitios de la Biblia. Pero también nos dice que orar en verdad. Sinceridad, hermanos. Sinceridad. ¿Qué adelanto taparme delante de Dios si sabe que soy, lo que hago, lo que me falta, lo que hago mal? Si lo sabe el Señor. Sinceridad. Sería autoengañarnos a nosotros, porque a Dios no hay quien lo engañe. Amén, así es. Entonces, Amén. Eclesiastes capítulo 5 y texto 2, ya verás este, ¿eh? Este no sé si lo habéis leído alguna vez. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Válgame Dios. Eclesiastes es un libro muy profundo, Mucha profundidad. muy difícil de interpretar, créemelo, y hay textos que es discusión durante muchos años, pero este texto dice, no te des prisa con tu boca, o sea, no corras a hablar. No te des prisa por hablar con Dios. Y tú dirás, pastor, ¿qué he dicho antes? Me paro, medito, guardo silencio para ser consciente de a quién me voy a dirigir. Dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Habla de que no podemos dirigirnos a Dios con ligereza. Es mejor que pienses lo que vas a decir. No tengas prisa. ¿Qué ocurre cuando oramos repetidamente oraciones aprendidas? Que oramos rápidamente. Mecánicamente. Estamos automatizados. Dice, porque Dios está en el cielo. Aquí te está poniendo Dios y a mí los pies sobre la tierra. Te está diciendo, Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Te está diciendo, tú eres un hombre y yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo soy Dios soberano y tú eres un hombre mortal que está en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué hemos dicho antes? Dios no cuenta las palabras de tu oración, las pesa. Señor, yo te ayuno, te diezmo, te oro, no soy como este. Una oración, pues hombre, ese hombre hacía un montón de cosas. Y el publicano, su mirada al suelo, golpeando su pecho, decía, se propicia a mí, que soy pecador. ¿Quién dijo más palabras? El publicano. El publicano dijo,
6 palabras contadas, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el otro, yo te ayuno, te diezmo, te oro. Escúchame, hay una cosa que dijo que es verdad. Dijo, no soy como este. ¿Sabéis por qué? Porque ese era mejor que él. Amén. Amén. En realidad era verdad que no era como él, era mejor. Pero claro, ¿qué oración es la que escuchó Dios? ¿Quién bajó justificado? El publicano, el pecador, porque decía, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Sabe que cuando Elías se enfrentó a los 850 profetas de Baal y de Asera, estuvieron horas y horas, tío Jesús, horas y horas, se cortaban con cuchillos y no pasó nada? Elías, ya sabéis, decía, igual se ha dormido vuestro Dios. ¿Sabes qué oración? La oración de Elías en el original que se escribió fueron 60 palabras. Cuando dijo, Señor, no por mí, sino por estos. ¿Y qué ocurrió? Que cuando terminó de orar, descendió fuego del cielo. ¿Qué oración fue oída? La de Elías. Corta, pero era una oración con propósito. Era una oración con peso en sus palabras, ¿vale? Entonces, Elías tenía un propósito y la oración de él estaba centrada en la gloria de Dios. Señor, no por mí, sino por esto, para que vean tu gloria. ¿Te das cuenta? Los otros no. Los otros hacían como demostraciones y se cortaban y todo eso para manipular a Dios. Pero sin embargo Elías, sus 60 palabras estaban centradas en la gloria de Dios y en el arrepentimiento del pueblo de Israel. ¿Cómo podemos guiar a la congregación, a nosotros, para no caer en la repetición? Pues he dicho antes, en lugar de repetir tus propias frases, pues tomar el Salmo 23 o el Salmo 51, basándote en esos versículos, pues a lo mejor puedes tener una manera de dirigirte a Dios, pues que puede enriquecer tu oración. Pero recordemos que lo más importante es la oración sincera, hecha desde el corazón. ¿Vale? Hacer, por ejemplo, cuando Señor bendice al mundo, Señor, bendice a Zaragoza, a gente que ya ni Zaragoza, bendice al mundo. La oración tiene que ser cuando se intercede por alguien personal. Bendice al hermano Bernardo, bendice su casa, bendice sus hijos. Cuando oremos, yo cuando oro, hermanos, pues intento recordar todos los hermanos que el Señor me pone en la mente y oro por ellos. Y cuando me los pone el Señor en la mente, entiendo que es necesario que ore por ellos, ¿no? Y yo pienso que muchos de vosotros lo haréis también. Cuando tú estás orando y te acuerdas pues, de una hermana del culto, del pastor, del obrero, de una hermana del culto, del que canta, del que toca, te acuerdas y dices, Señor, y a lo mejor si sabes que tiene un problema, pues razón de más para pedir por él, ¿no? Amén, amén. Pedir que le dé fuerza. Amén. Entonces, la diferencia entre una oración larga y poderosa, por ejemplo como la de Salomón, cuando dedicó el templo, se puso a orar, chacho, no ve que la aguantara. Es claro de Salomón. Se puso a orar cuando hizo 1000 sacrificios hizo, 1000 en un día. Dice que bajó la nube de gloria al templo y se tuvo que salir afuera porque no la resistían. Esa es una oración. Y la diferencia entre esa oración y una vana repetición, en realidad, sería el fervor del alma. ¿Con qué fervor en tu alma la haces? Yo siempre digo que las oraciones más sinceras se producen en los hospitales. Siempre lo he dicho. Y yo creo que el que más, el que menos, ha orado a Dios en un hospital. ¿Y cómo es esa oración? Está llena de fervor en el alma y de un corazón sincero y humillado delante de Dios porque hay una gran necesidad. Amén. Así Amén. es, así. Y dice, pues pastor, solamente oramos cuando va mal. Bueno, también oramos cuando van bien para darle gracias a Dios. Amén. Amén. Pero
bendita la persona que en su necesidad tiene a alguien a quien recurrir. Amén. Puede dirigirse a Dios como Padre. Amén, amén. Imaginaros la persona que no lo tiene. ¿Cómo será el problema que ha podido pasar alguno de nosotros sin Dios? Pues es un túnel sin salida, es una catástrofe. Así es. Pero sin embargo, teniendo a Dios, pues podemos tener por lo menos el amparo de nuestro Padre. Amén. 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 Si Dios es soberano, ya vamos al final, la última hoja. Si Dios es soberano, ¿por qué necesita mi oración? Esto preguntaba José el otro día en el grupo y iba a contestar y dije, no lo contesto porque así lo diré. Si Dios es soberano, ¿por qué necesita de la oración? Mira, Dios en su soberanía ha decidido que ciertas bendiciones solo lleguen a tu vida a través de la oración. Si Dios es soberano, ¿por qué necesita mi oración? Ya, ahora yo te digo, es que Dios en su soberanía ha decidido, porque es soberano y porque le da la gana, que hay unas bendiciones concretas que solo pueden llegar a tu vida a través de la oración. Dios no necesita nuestra oración, pero nosotros necesitamos orar. Amén. Lo voy a volver a repetir. Dios no necesita nuestra oración. ¿Sigue siendo Dios, ores o no? ¿Sigue siendo soberano, ores o no? ¿Sigue siendo único e indivisible, ores o no? Entonces, yo no oro porque Dios lo necesite, oro porque yo lo necesito. Amén. Si Dios es soberano, no necesita mi oración, ya, pero es que Dios en su soberanía ha determinado que hay unas bendiciones para mi vida en concretas que solo se reciben a través de la oración. ¿Y por qué lo ha hecho así el Señor? Porque es soberano. Precisamente porque es soberano. Entonces, ¿por qué le adoro? Pues hombre, la adoración declara quién es Dios y quién soy yo. Amén. Voy a decirlo de otra manera, ¿vale? Un pez es feliz en el agua. ¿Sí o no? Amén. No le hace falta que nadie le mande, que nadie le obligue, simplemente es feliz en el agua y la necesita para vivir. Un cristiano en la oración y la adoración es feliz, pero no necesita que nadie lo obligue, que lo mande, la necesita para vivir. El pez tiene una condición en su naturaleza que necesita del agua. Y el creyente nacido de nuevo, con el Espíritu Santo morando en él, necesita tener comunión con Dios. Como el pez necesita el agua, así el cristiano necesita de la oración y el diálogo con Dios. Termino con esto. Hay un montón de tipos de oración que podemos ver en la Biblia, pero las que más son familiares nuestras, así que las tenemos más reconocidas en el culto, sería pues la oración de intercesión cuando mandamos a orar por alguien, por una enfermedad, por un problema, la oración de adoración cuando te mandan a orar y tú de repente empiezas a exaltar el nombre de Cristo y a ponerlo en todo lo alto, que está precioso, ¿no? Que está genial, y luego está esa oración personal, íntima, que cada uno hace en su casa, donde le confesamos todo al Señor, nos ponemos de rodillas delante de su presencia y le decimos cuáles son nuestras carencias y en qué queremos mejorar, en qué le hemos fallado al Señor. Y esas oraciones son oraciones nuestras con Dios, porque Dios las sabe, pero Él necesita que confieses que estás necesitado de Él y que reconozcas su grandeza y tu bajeza o mi bajeza, que reconozcas su majestad y que reconozcas que tú te has hecho esclavo por libre voluntad a su presencia. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga.